Bienvenida y bienvenido a una nueva entrevista en el podcast de Gas Renovable. En este episodio nos acompañan Carlos Arribas y Daniel López Marijuán, portavoces y referentes en temas de residuos, energía y territorio dentro de la Asociación Ecologistas en Acción, una de las organizaciones ecologistas con mayor trayectoria en nuestro país. A lo largo de los últimos años, Ecologistas en Acción ha seguido de cerca la evolución del biogás y el biometano, señalando oportunidades, riesgos y contradicciones del modelo actual de gestión de residuos y de despliegue de infraestructuras energéticas. Su mirada, exigente, técnica y con fuerte arraigo social y territorial, permite enriquecer el debate sobre hacia dónde debe avanzar la transición ecológica y qué papel deben jugar los gases renovables dentro de ella. Hoy buscamos precisamente eso, conversar con personas y profesionales que pongan el contrapunto a los temas que solemos tratar en el podcast, poniendo sobre la mesa argumentos técnicos, implicaciones sociales y ambientales y los criterios que, desde la perspectiva ecologista, deberían guiar la gestión de residuos y el desarrollo de cualquier infraestructura energética. Muy buenas tardes, Carlos y Daniel, y bienvenidos al podcast de Gas Renovable. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Un placer, contar con vosotros hoy aquí, que lo sepáis. Bueno, pues me gustaría empezar la entrevista con una nueva pregunta. Es una nueva incorporación que comienzo a hacer hoy en las entrevistas. Y es que me gustaría que os presentarais cada uno compartiendo cuatro o cinco cosas personales vuestras. Pues desde un hobby, un hábito, un interés, un libro, una película, un viaje, lo que queráis. Algo que sea representativo y que os defina en cierta manera. ¿Podemos empezar por Carlos, si os parece bien? Bueno, sí, a ver, a mí me gusta sobre todo estar en la naturaleza, o sea, encuentro que es un gran alivio, porque normalmente venimos de las ciudades, ¿no? Y estar en contacto con la naturaleza es algo que es necesario para todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, ahora mismo estoy leyendo una novela de Kafka, América, que bueno, a mí me gusta, que a mí Kafka, he leído La Metamorfosis, he leído algunos otros libros y este no lo tenía y no lo había leído y ahora mismo lo estoy leyendo, ¿no? La verdad es que no tengo mucho tiempo para ir al cine, o sea, siempre me coinciden muchísimas más cosas que no puedo atender la cartelera de la actualidad, ¿no? Pero bueno, sí que las películas así más importantes las estoy siguiendo, ¿no? La de esta del, vamos, del descubrimiento de la bomba atómica y la película esta de Ah, sí, famosa, sí, 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 la sí. película Yo esta, no lo he vamos, visto. Oppenheimer, sí, sí, la he visto, sí. exactamente, sí. Pero bueno, ya digo que no tengo tiempo. O sea, sigo la cartelera un poco, las críticas y tal, pero es que no tengo tiempo de verlo. Lo siento. Carlos, podríamos aprovechar ahora que te has presentado también para que digas cuál es tu puesto en Ecologistas en Acción, cuáles tus funciones o Sí, qué trabajo sueles sí, hacer sí. Yo dentro. soy el responsable de residuos desde hace ya algunos años. Ecologistas en Acción trabaja en áreas temáticas, digamos, ¿no? Y hay un área de residuos que recoge las comisiones de residuos que hay en los diferentes grupos y la gente que está interesada en el tema de residuos. O sea que hemos colaborado también con agrupaciones de diferentes asociaciones, como es la Alianza Residuo Cero, que hicimos un trabajo muy interesante de lobby en la gestación de la ley de residuos, la 722, de residuos y suelos contaminados para la economía circular, que estableció unos hitos interesantes en la gestión de residuos y bueno, modernizó la anterior ley, la del 2011, y bueno, introdujo todos los avances normativos que se han ido aprobando en Europa, ¿no? En las diferentes directivas sobre economía circular. Vale, pues ahora le toca el turno a Daniel. Daniel, Bueno, pues yo, preséntate a la sí, audiencia contando cosas personales, las que tú quieras, y luego vale. aprovechas y nos dices pues cuál es tu papel, qué función o qué trabajo realizas dentro de Ecologistas en Acción. Sí, yo
Vivo en San Fernando, en Cádiz, llevo el área de residuos, energía y cambio climático. En Andalucía tenemos estas 3 áreas, por así decir, unificadas, ¿no? O coordinadas, ¿no? En cuanto a profesión, pues soy geólogo, soy profesor de instituto ya jubilado, como Carlos, y bueno, pues mi trayectoria es simplemente lo que yo llamo la línea marrón, ¿no? Todo el tema este implicado de lo que son impactos ambientales de contaminación y de residuos, ¿no? Y en cuanto a mis aficiones personales o mis hobbies, pues prácticamente variadas, ¿no? Me gusta la música rock y pop, me gusta la lectura, lógicamente, el cine y las series, y muy en particular, pues digamos, todo lo que sería salir a la naturaleza, sobre todo en bici, ¿no? Soy un ciclista de hace ya años y décadas bastante, digamos, redomado, ¿no? Y nada, aquí estamos. Pues coincidimos los tres en que nos gusta mucho la naturaleza. A mí Estupendo. también, muchísimo. Y bueno, y contigo, Daniel, lo de las series y las películas, soy una cinéfila empedernida Ah, qué desde que bien, tengo, sí, compartimos sí, aficiones. sí, desde que era una renacuaja, desde que entró luego la Qué televisión bueno. en mi casa. Bueno, pues ya nos conocemos un poco más. Vamos a empezar ya con la entrevista, ya hemos calentado motores. Venga, primera pregunta para Carlos. ¿Cómo define vuestra asociación, ¿vale? Ecologistas en Acción, la relación entre gestión de residuos, economía circular y producción de energía renovable? ¿Dónde encajan o no el biogás y el biometano en este marco? Carlos, creo que Sí, te sí, la... sí, Sí. sí. Vamos a ver. Nosotros contemplamos la perspectiva del biogás y del biometano, bueno, que es una mejora del biogás, ¿no? No tanto, aunque consideramos que es una energía renovable, consideramos que las instalaciones de tratamiento de los residuos con una alta carga orgánica, ¿no? Que después veremos exactamente qué tipo de residuos son los adecuados para las instalaciones de digestión anaerobia y producción de biogás y biometano, no tanto desde la perspectiva energética, que también, porque hay asociaciones y gente que pone en duda que el biogás y el biometano sean una energía renovable. Nosotros consideramos que es una energía renovable, pero el punto lo ponemos sobre todo en son instalaciones de tratamiento de residuos, porque hay un grave problema precisamente con los residuos orgánicos, que muchos acaban en vertederos o acaban depositados en los suelos, contaminando los suelos, contaminando los acuíferos. Por lo tanto, lo consideramos como instalaciones de servicio, digamos, más que como instalaciones de energía renovable, que también lo son, ¿eh? O sea, no ponemos en duda que sean instalaciones de energía renovable, pero pensamos que cumplen un papel importante en el tratamiento de residuos y en la resolución de un problema grave que tenemos con los residuos orgánicos. Entonces, Carlos, de haber alguna crítica, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, o algún contrapunto a la narrativa, ¿no? Que vincula economía circular con ganadería intensiva, ¿cuál sería? La nota crítica. Mm. Bueno, se han desarrollado muchísimos argumentos críticos en contra de las plantas de biogás y de biometano. Algunos de estos argumentos no los compartimos, porque ya digo que tenemos un problema, un grave problema ambiental con la contaminación, por ejemplo, de las aguas subterráneas por nitratos, debido precisamente a la mala gestión de los residuos generados por las plantas de ganadería industrial, que hay una implantación desorbitada en el Estado español. Ahora estamos viendo el grave problema de la peste porcina, ¿no? La peste porcina africana, y que, bueno, pueden ponerse en cuestión ni más ni menos que 8.000 millones de euros, que es un rubro de importación de la carne de porcino que se vende, bueno, que se consume en Europa, que se consume dentro de España y que se exporta también a otros países que no son de la Unión Europea, ¿no? Que ahora mismo es un problema número uno, ¿no? O sea, nosotros pensamos que evidentemente hay un desarrollo desaforado de estas granjas y macrogranjas, ¿no? Y que generan residuos. Generan residuos que pensamos nosotros que se han de tratar.
Esos residuos se han de tratar porque si no los tratamos, bueno, esos residuos acaban en situaciones problemáticas desde el punto de vista ambiental, ¿no? Muchas de las críticas que se hacen a este tipo de instalaciones pensamos que son críticas que no tienen en cuenta precisamente estos problemas ambientales, o sea, problemas ambientales que hay que resolver, ¿no? Otra cuestión es cómo se van a desarrollar esas plantas, el grado de aceptación social que pueden tener, el grado de si tienen licencia ambiental y tienen, sobre todo, si tienen licencia social, y eso es que muchas veces hay falta de diálogo con la sociedad civil, con los vecinos, en donde se quieran implantar. A veces las implantaciones no son adecuadas. Nosotros propugnamos que esas instalaciones tienen que estar, se tienen que implantar en suelos industriales, o sea, en polígonos industriales, que estén perfectamente dotados de toda una serie de garantías ambientales y no en suelos no urbanizables, en mitad del campo y cercano a núcleos rurales, que muchas veces esta es la vía de implantación. O sea que va por ahí un poco las críticas que podemos hacer. O sea, son instalaciones necesarias, pero para que la instalación tenga una licencia social, que es importante, tiene que haber un diálogo con las comunidades y tienen que implantarse, pues ya digo, en terrenos que desde un punto de vista urbanístico estén adecuados a la tipología de esas instalaciones que son instalaciones industriales. Entonces, podríamos decir que no criticáis la tecnología, sino el modelo que se está intentando implantar. La tecnología es una tecnología de larga trayectoria, o sea, la digestión anaerobia se ha utilizado y se utiliza, por ejemplo, en las plantas en la SEDAR, o sea, en las estaciones depuradoras de aguas residuales, yo diría que desde decenios. O sea, es una tecnología muy conocida, que está perfectamente establecida, cuáles son los criterios de establecimiento de este tipo de instalaciones. Y la tecnología en principio no genera problemas, a no ser que no sea una instalación con unas garantías ambientales. Por ejemplo, los residuos orgánicos que se recogen tienen que estar almacenados siempre en recintos cerrados, es decir, no pueden estar al aire libre porque son residuos que generan malos olores y por lo tanto puede tener unos impactos en la población que puede residir cerca de esas instalaciones. Entonces tiene que cumplir una serie de garantías ambientales y sociales, es lo que decimos, ¿no? Tiene que haber una licencia social. Las críticas que a veces se hacen a la tecnología, la digestión anaerobia, yo digo que es una tecnología que en principio no presenta problemas. O sea, la digestión se hace por medio de microorganismos, microorganismos que se generan de forma espontánea en los propios residuos. Los residuos se tienen que llevar a una cierta temperatura, es decir, que hay un gasto energético para que ese residuo se produzcan las reacciones de metanogénesis y otras reacciones de descomposición de la materia orgánica y la generación de metano. Por lo tanto, es una tecnología, digamos, muy vieja, conocida y que en principio no presenta problemas desde el punto de vista tecnológico. Vale, pues os voy a volver a repetir, por favor, que cuando esté hablando un compañero, el micrófono del otro silenciado. Es que estoy notando interferencias. Si estaba hablando Carlos, Daniel, tú tienes que tenerlo muteado y al revés. Sí, lo he tenido silenciado. Ahora lo he ¿Sí lo has abierto. tenido? Ay, pues Sí, es que claro. estoy escuchando, pues no sé de dónde puede venir. Vale, pues nada, se hace lo mejor que se pueda. Es que estas tecnologías, es que sí que noto una pequeña perturbación. Bueno, pero no pasa nada. No os preocupéis, luego limpiaré el audio todo lo que pueda. En Bart Simpson yo no he sido. No te preocupes. Luego intentaré con la IA limpiar todas las interferencias. Bueno, seguimos. Siguiente pregunta para Daniel. Daniel, desde vuestra perspectiva y desde vuestra experiencia, ¿qué tipos de residuos de materia orgánica desechada consideráis adecuados para la digestión anaerobia? ¿Y cuáles deberían quedar fuera, pues por razones ambientales, técnicas, sociales? Bueno,
desde cualquier punto de vista. Hombre, los residuos tienen que ser los residuos, lógicamente, tengan una carga orgánica potente, ¿no? Para facilitar esa digestión anaerobia, esa biometanización, ¿no? Entonces ahí están todos los residuos agrícolas, ganaderos, de eyacciones también. Los residuos sandwich de residuos alimentarios con control también podrían entrar en esta categoría. Y luego también, pues todos, por ejemplo, los lodos de depuración, ¿no? Por ejemplo, siempre que no tengan, digamos, una carga tóxica que los haga indeseables, ¿no? Tipo, sobre todo de metales pesados, ¿no? Entonces, esa garantía de que los lodos sean efectivamente digeribles, vamos a decirlo así, en principio, y que estén perfectamente caracterizados, que es muy importante, que estén al hacer la mezcolanza y hacer esa mezcla, ¿no? para la digestión, que sepa de qué materia prima estamos partiendo, pues lógicamente podrían entrar perfectamente en esa biometrización. No obstante, siempre decimos nosotros que preferimos y priorizamos el compostaje aerobio sobre la digestión anaerobia. Nos parece una tecnología más simple, con menos impacto ambiental y con menos peligro, por decirlo así, ¿no? En cuanto a lo que sean emisión de malos olores o vertidos indeseados, ¿no? Pero si hay buenas prácticas y se utiliza la mejor tecnología disponible, la biometalización, como decía Carlos, no tiene por qué ofrecer problemas. ¿Puedes detallar un poquito más eso que has comentado, Daniel? Que preferís el Sí, compostaje anaerobio a la digestión. sí, el caso, por Contextualízalo, ejemplo, sí, sí, pero con un caso un práctico, por caso ejemplo. concreto. En el Sí, caso, por sí. ejemplo, de uno de los flujos de residuos que podrían ir, por ejemplo, a biometanización, que es el caso, por ejemplo, de la materia orgánica de los residuos urbanos o residuos municipales, ¿no? Que es casi la mitad, 40 y pico por ciento, preferimos que sea compostaje aerobio. Ahora, las plantas de tratamiento mecánico y biológico que hacen esa digestión aerobia, previa selección, previa separación, si evidentemente la recogida de materia orgánica ha sido selectiva, como exige la ley, a la que se refería Carlos, la ley de residuos, cosa que están haciendo muy poquitos ayuntamientos en la actualidad, el compostaje aerobio sería, en nuestra opinión, en nuestro posicionamiento, preferido y prioritario sobre el compostaje anaerobio. No obstante, compostaje anaerobio, si se hace en las debidas condiciones, como decía anteriormente, es perfectamente admisible, ¿no? Y sobre todo, si ese gas no se lleva, digamos, se trata, no se, digamos, se quema en antorcha, como hacen muchos vertederos, que tienen estas chimeneas de evacuación del metano, y que evidentemente es un potentísimo gas de efecto invernadero, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de se quemen, aunque se quemen, significa un derroche energético brutal, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, repito, de los residuos urbanos, convertirlos, por ejemplo, en metano, ese biometano, depurarlo, ese biogás, depurarlo y convertirlo en biometano, prácticamente puro, ese CH4, y luego inyectarlo, como están haciendo algunos plantas de tratamiento, por ejemplo, en la red de Nagas, para utilizarlo, por ejemplo, en la red de gasoducto, pues sería perfectamente admisible siempre que se haga bien. Pero Daniel, ¿ese compostaje anaerobio se hace a descubierto? No se mete en digestores, ¿no? Como la digestión anaerobia. No, ¿Eso no produce olores? en el caso de las plantas de tratamiento mecánico y biológico, lo que hacen es simplemente aprovechar esa evacuación del metano y lo llevan, por ejemplo, a los digestores. Pues ahí lo convierten en biometano, lo limpian, lo depuran y lo pueden, por ejemplo, inyectar en la red de gas, efectivamente, sí. En el caso de Sí. compostaje aerobio, otras plantas no, lo que hacen el compostaje aerobio y lo hacen efectivamente en pilas ya abiertas, que unas veces están cubiertas y otras veces están al descubierto. Pero sí, ese compostaje aerobio funciona también muy bien. Claro, yo pensaba en los olores, como es un tema que preocupa Si tanto se a la hace población. bien, en Sí, principio el compostaje aerobio no tiene por generar problemas, efectivamente. Si se hace bien esta mezcolanza, se mete bien el estructurante, se airea, se humedece si se necesita, etcétera. Si se hacen buenas prácticas ambientales, en definitiva. ¿y conocéis algún caso práctico? ¿Algún municipio que lo esté llevando a cabo que podamos comentar? Hombre, sobre todo si se hace a pequeña escala, que es como mejor funcionan las cosas, sí. Hay cantidad de ejemplos, por ejemplo, de compostaje, aparte del compostaje familiar y comunitario, de compostaje en pequeñas plantas que funciona de forma adecuada, sí. Sobre todo en municipios pequeños y medianos. Compostaje ya en municipios grandes es más complicado, por ejemplo, hacerlo ya a gran escala. Claro, en municipios pequeñitos muy rurales, ¿no? A Sí, lo mejor pues lo tienen más fácil. efectivamente es la solución idónea, sí. Sí, Muy bien. conocemos, perdona, una planta de tratamiento de la materia orgánica recogida de forma selectiva en Ayora, Valencia, una planta municipal que tratan la materia orgánica en pilas, o sea, al aire libre, que se voltean y en principio no tiene por qué haber problema. Ya en las plantas de tratamiento mecánico biológico grandes de ciudades, ahora mismo ya hay una tecnología de tratamiento de la materia orgánica
en recintos cerrados, en los cuales en atmósferas controladas que no salen olores ni salen gases, y está totalmente mecanizado. O sea, hay instalaciones de este tipo ya en varios municipios que tienen ese tipo de plantas, que son plantas grandes, que tratan, estamos hablando de decenas de miles de toneladas al año, y que hay tecnología de compostaje aerobio de forma muy mecanizada, prácticamente sin intervención digamos, humana, porque el volteo se hace de forma automática, o sea, no intervienen, digamos, personas que en las plantas pequeñas, por ejemplo, esta que comentaba de Ayora, pues tienen que intervenir las personas para voltearla, se hace con máquinas, pero vamos, eso es una instalación al aire libre, son instalaciones pequeñas de pocas miles de toneladas y por lo tanto, si se hace bien, no tiene por qué generar malos olores. O sea, de hecho, el compost tiene un olor magnífico. O sea, que un compost bien elaborado, el olor a humus, el olor a tierra húmeda o tal, no tiene, en principio, no tiene ningún problema de olores, ¿no? Lo sé, lo he olido y lo he tocado. He estado en una planta bien grande de compostaje. Y es que esto me interesa. ¿Y este tipo de plantas que me comentáis, hay qué tipo de materia? ¿También hay purines y estiércol y todo tipo de restos? No, generalmente No. no. Una planta, por Ah, ejemplo, también que funciona muy bien de compostaje aerobio, aquí cerca de Cádiz, en el puerto de Santa María, que la lleva valoriza, utiliza sobre todo lodos de origen agrícola y en algún caso también de algún tipo de muy particular de residuos ganaderos, pero sobre todo de residuos agrícolas. ¿Sí? Y sí, funciona muy que, bien este compostaje aerobio. muy bien, pues investigaré sobre esas plantas que me habéis Ujú. comentado. Carlos, siguiente pregunta para ti. Una crítica, ¿vale? Muy habitual que se expresa, incluso que habéis expresado desde Ecologistas en Acciones, el riesgo de que las plantas de biogás incentiven la ganadería intensiva o incluso el transporte de residuos a larga distancia. ¿Qué condiciones consideráis imprescindibles para evitar estos efectos indeseados? Bueno, se ha establecido por algunas personas, asociaciones, una relación directa entre una cosa y otra. Inclusive se han hablado de que las plantas de biogás son un imán para las macrogranjas eh, ganaderas de porcino o de otro tipo de animales. Nosotros pensamos que no es cierto. O sea, la teoría esa del imán no es una teoría cierta. O sea, yo voy a poner un ejemplo similar. O sea, cuando se implanta o se fabrica o se realiza una, una planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, eso no incentiva el crecimiento de la población alrededor de la planta de tratamiento de las aguas residuales. El problema es muchas veces que en el Estado español llevamos un retraso en la implantación de plantas de tratamiento de residuos, perdón, de aguas residuales, y hay multas europeas de la Unión Europea por falta de tratamiento de las aguas residuales y tal. Y eso no tiene nada que ver muchas veces con el desarrollo urbanístico. O sea, estamos intentando, o sea, tiene que haber plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque se generan esos residuos en las ciudades o en los pueblos pequeños y esas aguas se tienen que tratar antes de verterlas al mar o a un río. Esa es la obligación legal. Y entonces llevamos mucho retraso precisamente en la implantación de este tipo de instalaciones, pero decir, por ejemplo, que la implantación de una planta de tratamiento de aguas residuales es una excusa o un imán para que crezca la población, lo vemos absurdo. Ese razonamiento lo vemos absurdo. En el caso de las plantas de biogás, como he dicho desde el principio, hay un problema grave, un problema ambiental grave con la generación de los residuos de las macrogranjas ganaderas. Entonces, esos residuos se tienen que tratar, sí o sí. O sea, esos residuos, en algunas comunidades ya está prohibido el vertido en los suelos agrícolas. O sea, está prohibido, ¿por qué? Porque contaminan los acuíferos, contaminan el suelo, etcétera, etcétera. Y entonces esos residuos se tienen que tratar. Decir que una planta de biogás va a atraer la generación de macrogranjas, el problema es que ahora mismo lo que tenemos son muchos proyectos de plantas de biogás, pero no tenemos muchos proyectos de plantas de macrogranjas. O sea, ahora mismo es que es un sector
absolutamente que se ha desarrollado de forma estratosférica. O sea, he hablado anteriormente de los 8.000 millones de euros de ingresos por la venta de carne de porcino, ¿no? Existe ahora mismo, o sea, somos el país europeo que más carne de porcino fabrica o genera al año. Inclusive a nivel internacional somos el tercer país, después de Estados Unidos y de China. Y exportamos a medio mundo carne de porcino. O sea, ahora mismo no es que las plantas de biogás sean un imán para implantar nuevas macrogranjas, es que la implantación de macrogranjas ya se ha desarrollado en los años anteriores. No es que ahora mismo haya una perspectiva de crecimiento de las macrogranjas. Lo que hay ahora mismo es muchos proyectos de plantas de biogás, pero no, la teoría esa del imán no es una teoría cierta, o sea, una teoría que se pueda demostrar. Más que una teoría, bueno, yo lo consideraría ya hasta un bulo, porque es que se repite y se repite en el discurso de ciertos grupos o colectivos. Bueno, está en las redes sociales, entras y ya pues está como aceptado, ¿no? Como uno de los argumentos. Bueno, yo coincido con tu enfoque. Vamos a la siguiente pregunta y se la voy a hacer a Daniel. ¿Cómo valoráis el digestato como subproducto de la producción de biogás, Daniel? ¿Lo veis como un recurso útil dentro de la economía circular? Si se hace Pros y bien, contras. si se hace bien, sin duda, claro, significa economía circular de verdad, ¿no? No digamos el mito de muchos proyectos que se disfrazan o cogen la etiqueta de economía circular sin serlo, ¿no? Si el digestato se hace bien, perfecto, pues sería aprovechar no solamente la cuestión energética ya del biogás o del biometano, sino también ese subproducto, por así decir, ya digerido y que se puede utilizar también, si no tiene ningún tipo de contaminante externo, como un abono o como, digamos, un coadyuvante del suelo, ¿no? Con lo cual sería efectivamente economía circular, pero siempre que esté bien caracterizado, lógicamente, ¿no? Y de haber contras, ¿cuáles serían? Que Según tu... tenga contaminantes indeseados, ¿no? O que tenga malas prácticas digamos, de utilización o de aprovechamiento, ¿no? Si tiene metales pesados, si tiene, por ejemplo, restos, por ejemplo, de pesticidas o restos, por ejemplo, de antibióticos, ese supuesto fertilizante no es tal, ¿no? Entonces habría que desecharlo, lógicamente, ¿no? Entonces hay que caracterizarlo y evaluarlo muy bien. Muy importante que esté los días que necesita, ¿verdad? Para Exacto, que... se ha hecho un buen Exacto, proceso, así es. sí. Ahí también coincidimos. Va, una preguntilla trampa, el que quiera que me la conteste. ¿Dónde está, según vosotros, la línea entre un modelo de biogás aceptable y uno que sea greenwashing? Pues necesita, contesto yo primero, Carlos, necesita, digamos, solucionar las tres grandes errores o los tres grandes, digamos, problemas que presenta cómo está desarrollando el modelo actual de biogás, ¿no? Que tú estás planteando, Yolanda. El primero, la falta de planificación, es decir, un modelo en el que no hay ningún tipo de planificación pública, sino que todo es al albur de lo que son iniciativas privadas, es un proceso que está condenado al fracaso, como está ocurriendo hoy, y que genera muchísimo rechazo social simplemente porque la gente no sabe a qué atenerse, ¿no? La otra dificultad, el otro error, que es otra P también, es la falta de participación. Toda participación social. Muchos vecinos y ayuntamientos resulta que se enteran directamente porque ha salido en el boletín oficial, ¿no? de la provincia o de la comunidad autónoma. Y eso no puede ser, ¿no? Todos los promotores tienen que hablar directamente con la población afectada y, lógicamente, con sus responsables políticos, ¿no? Que son, en definitiva, los municipios, ¿no? Los representantes de los ayuntamientos, ¿no? Y el tercer error es que muchos proyectos son puramente especulativos o están sobredimensionados, ¿no? Entonces, los proyectos tienen que estar muy profesionalizados. Entonces, si efectivamente son rigurosos, adoptan las mejores técnicas disponibles, están bien dimensionados y no esas, digamos, brutales, por ejemplo, hablar de centenares de miles de toneladas de tratamiento al año que necesitan, por ejemplo, un transporte que significa una huella ecológica indeseable, pues evidentemente es muy lógico que muchas plataformas sí tienen razón a rechazar determinados proyectos de biogás, ¿no? Entonces hay un totum revolutum, hay muchos proyectos que están generando rechazo social por el NIMBY, el NOEMI en patio trasero, otros, por ejemplo, simplemente porque no garantizan que no haya malos olores, entonces la gente tiene el legítimo derecho a protestar, pero en otros casos, efectivamente, estamos de acuerdo en que las protestas están injustificadas, ¿no? Porque significa un equipamiento ambiental, como decía Carlos, ¿no? Entonces, mientras no garanticen el modelo de despliegue del biogás, esas tres P's, es decir, la ausencia de planificación, la ausencia de participación y la ausencia de profesionalidad, digamos que seguiremos encontrando un rechazo social que, repito, en muchos casos está plenamente justificado.
Pues coincido, Daniel. Me ha gustado mucho cómo lo has expuesto. Además, lo has expuesto de forma muy breve y muy sucinta. Carlos, ¿qué tienes que aportar? Bueno, muchas veces se critican las grandes instalaciones, pero yo voy a decir que en algún caso pueden tener una ventaja, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pongo como ejemplo un proyecto de planta que se está ahora mismo tramitando en Sollana, en las cercanías del Parque Natural de la Albufera, en Valencia, que pretende tratar los residuos de la paja del arroz generados en el cultivo del arroz en el Parque Natural y en los alrededores. Cada año se generan del orden de 110.000 toneladas de paja del arroz, que en muchos casos la única solución que se les da es quemar la paja, con una grave afección a la atmósfera, a la calidad del aire, tanto en Valencia, o sea, pues a veces, vamos, yo lo he visto, la autopista P7 ha estado prácticamente casi cortada por la cantidad de humos y es que no se ve, o sea, no hay una buena visualización y bueno, y la contaminación ha llegado hasta comarcas del interior, por ejemplo, hasta Requena, por ejemplo, que está a algunas decenas de kilómetros de Valencia. O sea, es un problema, es un problema ambiental. O sea, ahora mismo no hay soluciones para la paja del arroz, porque en principio la quema está prohibida, pero bueno, esto es de palabra. Luego se producen aprobaciones de quemas parciales y a veces con argumentos también de tipo fitosanitario, porque la paja del arroz puede haber eh, semillas de variedades de arroz que no son, digamos, bien recibidas por los agricultores, porque son una especie de malezas, ¿no? Y entonces, con esos argumentos, digamos, de tipo fitosanitario, se producen esas aprobaciones parciales de la quema del arroz. Hay un proyecto para tratar 110.000 toneladas en Sollana y yo he estudiado el proyecto y me parece que es un proyecto estupendo, porque no hay ahora mismo solución, no hay una solución ecológica. Se ha hablado a veces de utilizar la paja como material de construcción, ¿no? Construcción bioclimática, etcétera, pero es que 110.000 toneladas son muchas toneladas para ese tipo de proyectos, ¿no? Que son ahora mismo incipientes y no tienen una viabilidad real. O sea que una instalación que vaya a tratar estas 110.000 toneladas, como se pretende en Sollana, no lo vemos una instalación exagerada. O sea, porque a veces ese dicho de que lo pequeño es hermoso, a veces lo pequeño puede ser contraeconómico. O sea, lo que haces es dispersar muchos impactos en muchos sitios, en lugar de concentrarlos en un único punto que puedes controlar mejor esos niveles de contaminación. O sea que las críticas que se hacen a veces contra las grandes instalaciones de centenares de miles de toneladas, pues a veces yo pienso que si hay un estudio de precisamente muchas plantas se quieren implantar en zonas en donde existe una gran densidad de macrogranjas. O sea, la llegada de los residuos a la instalación está asegurada. O sea, los promotores no son tontos. O sea, los promotores saben exactamente cuál es el grado de generación de esos residuos que son necesarios para que funcionen las plantas de biogás, ¿no? Entonces, bueno, a veces se hacen críticas del transporte de los residuos y se dicen, bueno, es que van a movilizarse, pues yo qué sé, 20, 30, 40 camiones en un día. Bueno, 30 camiones en un día, 40 camiones en un día, si funciona 24 horas, 365 días, bueno, pues son un camión a la hora, dos camiones a la hora o tres camiones a la hora. No es algo absolutamente exagerado. Cualquier planta de tratamiento de residuos tiene ese nivel de transporte de residuos. O sea, las plantas de tratamiento mecánico de residuos municipales que conocemos muchas veces tienen un ámbito comarcal y ese ámbito comarcal llega a distancias de 30, 40 y 50 kilómetros. O sea, ya no vamos a decir lo que pasó en el País Valenciano, que hubo un turismo de residuos municipales
y se transportaban residuos, por ejemplo, desde Castellón hasta Alicante, o sea, centenares de kilómetros. Ya no vamos a decir eso, que era una auténtica barbaridad, pero una planta de tratamiento mecánico biológico de residuos municipales, lo habitual es que tenga una implantación comarcal y el transporte de residuos se haga a unas distancias de 20, 30 y 40 kilómetros. Que a veces se hace una crítica a las plantas de biogás diciendo que se van a transportar residuos de una distancia de 40 kilómetros. Pues no sé, yo No, pongo el no lo veo ejemplo. muy rentable eso, pero Bueno, no sé, la rentabilidad la tiene que estudiar el promotor, tiene que haber un estudio de viabilidad económica. El transporte no es tan caro, o sea, el transporte no es tan caro, o sea, lo estamos viendo, y pongo como ejemplo las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos municipales. O sea, los residuos municipales se transportan a largas distancias, o sea, a largas o a medianas distancias, o sea, en cualquier instalación de tratamiento mecánico biológico que conocemos, o sea, las 90 y pico de instalaciones que hay en todo el Estado español, tienen un ámbito comarcal, claramente. O sea, yo veo el ejemplo de las plantas de tratamiento de residuos municipales. Ya hago la transferencia del razonamiento a una planta de tratamiento de purines o de estiércoles o de residuos ganaderos. Y yo un transporte de 20, 30, 40 kilómetros no lo veo exagerado, la verdad. bueno, es que esos son pocos kilómetros. Yo hablaba de más kilómetros. Cuando se quejan, normalmente la población se queja de que vienen desde 60, 70, 80 y hasta 100 kilómetros, ¿vale? Más alejados de donde se supone que va a estar la planta o está situada. Lo que yo tengo entendido, ¿eh? Bueno, me gustaría también puntualizar dos cosas de lo que has dicho sobre, bueno, lo que hemos conversado sobre el tamaño. Primero, de la paja de arroz, decirte que soy valenciana, vivo bastante cerca de la Albufera y conozco el proyecto que has comentado, y decirte que sí, que cuando se quema la paja de arroz, tela. Y que no solo ocurre en Valencia, ocurre también en otros países del mundo y es un grave problema medioambiental. Estoy de acuerdo en que ese proyecto es muy positivo. Además, es una empresa valenciana la que ha recibido hasta un premio a la innovación por la tecnología que va a aplicar. Y segundo, respecto al tamaño de las plantas, precisamente la semana pasada entrevisté a Joan Ramón Armengol y estuvimos hablando de, sobre todo él, yo escuchaba más que otra cosa, de la viabilidad y de la eficiencia de plantas de biogás grandes. Y él argumenta que sí, que son rentables siempre y cuando estén diseñadas con sentido común y, y estén situadas en un sitio, como tú mismo has comentado, donde hay suficiente producción de residuos orgánicos, que hay muchos focos en nuestro país. Ahí bien situadas y bien diseñadas, pues las plantas de biogás grandes pues son mejores y son recomendables. Bueno, pues siguiente pregunta. Ahora le toca a Daniel. Vamos a ver. En algunos territorios, por no decir en muchos, actualmente se están produciendo conflictos sociales en torno a las plantas de biogás que se pretenden instalar. Desde vuestra perspectiva, ¿qué errores se repiten? ¿Cómo debería abordarse la participación pública y la evaluación ambiental para que un proyecto tenga legitimidad social y conlleve esa aceptación social? Primero, que la participación no se limite solamente a una participación a posteriori, es decir, la típica, digamos, sometimiento a la evaluación de impacto ambiental, exposición pública, presentación de sugerencias y tal, sino que ese tipo de, digamos, de contacto social se haga previamente, como dicen los latinos, ex ante, ¿no? Es decir, desde que es un proyecto solamente y los promotores tienen que visitar el emplazamiento más adecuado, tienen que ponerse de acuerdo sobre esa posible elección que ya hayan hecho. No solamente, como he dicho antes, con los vecinos afectados, sino también, lógicamente, con los propios ayuntamientos. Eso muchos promotores no lo hacen. Entonces, claro, generan ya un conflicto simplemente por esa opacidad y esa falta de participación, como dice la directiva comunitaria, real y efectiva, porque no es ni real ni es efectiva. Es un remedio de participación, con lo cual el conflicto social lo tiene garantizado. Primer error que han cometido, ¿no? Y luego también, lógicamente, igual que con todas las energías renovables, el tema de la fotovoltaica es un caso todavía mucho más espectacular, se generan muchos conflictos con ese lema archiconocido de energías renovables sí, pero no así. La respuesta es, si no es así, ¿cómo?
Pero claro, es que necesitamos, por ejemplo, plantas de fotovoltaica. No vale solamente el autoconsumo o la generación distribuida, ¿no? Y en el caso de biogás necesitamos también plantas medianas y en algún caso, como habéis dicho, también plantas grandes, siempre que estén efectivamente técnicamente bien fundamentadas, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber, evidentemente, una participación social, no solamente de la población, digamos, más concienciada, más informada, como podemos ser, por ejemplo, los ecologistas, y del mundo académico, lógicamente, sino también de los propios vecinos, la gente de a pie, ¿no? Que muchas veces se encuentran con ese panorama, esa bofetada directamente en la cara, de la noche a la mañana encontrarse con una planta que ni siquiera, por ejemplo, guarda unas distancias mínimas de seguridad, ¿no? O de prevención, ¿no? Es decir, que está literalmente a las puertas de su casa. Entonces, el conflicto, digamos, pues esa torpeza, ya digo, en la falta de transparencia, en la falta de participación, está garantizado. Este es el principal defecto. Y el segundo defecto, como digo, la falta de planificación. Hay que dimensionar, saber primero qué cantidad de residuos, en este caso de carga orgánica, se están generando, de qué tipología son, de qué procedencia, y en función de eso, para eso están las autoridades públicas que no están ejerciendo ningún tipo de papel al respecto, ¿no? Ni el Ministerio de Transición Ecológica, que tiene competencia para plantas de renovables de más de 50 megavatios, ni las comunidades autónomas de plantas de una potencia inferior, ¿no? Ninguna de las dos administraciones, todos los requerimientos que les hemos hecho desde Ecologista Nación y otras organizaciones sociales para que ejerzan esa obligación legal de planificación, no hacen caso omiso, se pone de perfil. Entonces, en este caso también, por esa falta de ordenación, el conflicto también está asegurado. Entonces, esos son los dos principales defectos. La falta de transparencia y participación y la falta de planificación. Pues parece que me has leído la mente, porque esta pregunta que os voy a hacer ahora va para los dos, podéis contestarla a las dos si queréis. Y es que a mí me gustaría saber cuál es vuestra experiencia directa, ¿vale? Visitando plantas de biogás, biometano. Si me podéis comentar algún caso práctico que os hayáis encontrado de plantas, lógicamente seguro que las habéis encontrado, con operatividad ineficiente, y qué protocolo seguís para informar y solicitar que se subsanen las posibles deficiencias. Yo he Hola. visitado, yo he Bueno, Carlos, visitado empieza tú, sí. plantas, yo he visitado plantas de tratamiento de residuos municipales porque gestionan aerobia y efectivamente bueno, son plantas que generan olores, por ejemplo, generan problemas sociales graves, ¿no? Claro, son instalaciones gestionadas por grandes compañías, ¿no? En concreto esta que estoy hablando de FCC. Bueno, muchas veces hacen oídos sordos a las reclamaciones de los vecinos, ¿no? Que soportan esos malos olores, ¿no? Y esos problemas ambientales. O sea, que el problema en ese caso es bastante complicado, ¿no? Yo he visitado estaciones depuradoras de aguas residuales con digestión anaerobia y bueno, y hay algunas que generan olores y otras no, porque utilizan sustancias desodorizantes. Algunas plantas de estaciones depuradoras de aguas residuales tienen en su presupuesto la compra de sustancias desodorizantes y hacen un tratamiento correcto de las aguas residuales y de los lodos, que los digieren de forma anaerobia, y otros no. Entonces es que eso depende también del gestor, es decir, no solo de la instalación, sino del gestor. Es decir, las medidas que se toman, lo que hemos comentado antes, de que todos los residuos que entran tienen que estar, que tengan carga orgánica, tienen que estar en instalaciones cerradas, es decir, no puede estar al aire libre, ¿no? Y la descarga, si se hace de camiones, etcétera, tiene que ser una descarga lo más cerrada posible. Es decir, que hay tecnologías para que esos residuos no vean, digamos, la luz, o sea, no entren en contacto con el aire. Eso es muy importante porque uno de los problemas efectivamente son el tema de los olores, ¿no? Y las distancias. Claro, yo el otro día escuchaba una crítica de una... Esto salió creo que en la televisión pública, en la televisión española, ¿no? Cuando se analizaba... No, perdón, era la sexta, creo que fue la semana pasada, los problemas. Había un programa de estos de los viernes de análisis en fin, de problemática y salía todo el tema de los residuos, ¿no? Y entrevistaban a unas personas
que estaban en una plataforma, creo que era en Madrid, era una planta de Madrid, ahora mismo no recuerdo la localidad, y hablaba de que la instalación iba a estar a 1,5 kilómetros de la población. Y claro, y decían que estaba muy cerca, 1,5 kilómetros. Claro, 1,5 kilómetros, la verdad es que 1,5 kilómetros no se puede decir que está cerca de la población. No sé, es que a veces las valoraciones que se hacen son valoraciones que tienen poco que ver con la realidad. O sea, una instalación que esté a 1,5 kilómetros, si toma medidas adecuadas, en principio no debería producir problemas a la población, ¿no? O sea, es que depende mucho también de la óptica desde la cual se analiza la problemática, ¿no? Y la verdad es que depende también del gestor, de las características del gestor, de cómo lo haga el gestor, ¿no? Y a veces pues, los gestores no son rigurosos desde el punto de vista ambiental, ¿no? Pero yo también lo que me gustaría saber, si me lo podéis contestar, Carlos, es qué mecanismos legales y administrativos tiene pues, una asociación o una comunidad de vecinos o una sola persona que quisiera pues, protestar o denunciar pues eso, malos olores o cualquier otra práctica negligente o alguna molestia. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Bueno, hay municipios que tienen protocolos, municipios que están, por ejemplo, cercanos a instalaciones que generan malos olores, que tienen protocolos. A ver, el tema medioambiental en el municipio es responsabilidad del ayuntamiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues los vecinos denuncian a la policía local se persona en las viviendas afectadas por esos malos olores y los números de la policía abren un expediente o abren un informe que se tramita, ¿no? Es decir, se corresponde, la denuncia que ha hecho el vecino realmente se da fe de que esa denuncia tiene sentido porque el policía local se ha personado ahí y ha comprobado que efectivamente son malos olores insoportables. Porque el tema de los olores es un tema muy delicado, porque claro, es una invasión, los olores están considerados como una invasión dentro de tu territorio particular que es tu vivienda, ¿no? Y tu vivienda es sagrada. Tu vivienda no puede ser invadida por una persona ajena, y menos por un olor que te haga que esa vivienda sea invivible. Por lo tanto, hay ayuntamientos que tienen protocolos, entonces se recogen esas denuncias y esas denuncias se deberían enviar a la autoridad ambiental competente autonómica para decir, oiga, esta instalación está generando problemas. Y aquí ahora mismo hay 20, 30, 500 denuncias certificadas por vecinos y comprobadas y corroboradas por números de la policía local que dicen que tienen razón. Y por lo tanto se tienen que adoptar medidas. Y la adopción de medidas es modificar la instalación, revisar la autorización ambiental integrada, hacer una revisión, una modificación de la instalación, de tal forma, como ha dicho Daniel, que se implanten las mejores técnicas disponibles para precisamente atajar ese problema que estamos hablando del problema de los olores, como puede ser otros problemas, ¿no? De lixiviados o de contaminación atmosférica o de lo que sea. Los vecinos tienen que depositar la confianza en las autoridades municipales, que son las responsables, digamos, del bienestar de la población y de gestión del medio ambiente a nivel municipal, ¿no? Sí, O pero sea a la hora sí. Yolanda, a la hora de denunciar, como tú preguntabas, depende mucho de cada municipio y de cada comunidad autónoma, ¿no? Por ejemplo, hay ayuntamientos que sí tienen ordenanzas, por ejemplo, bastante escrupulosas, incluso actualizadas, y que no solamente existen, sino que las hacen cumplir. Ese es otro capítulo, ¿no? O incluso tienen planes especiales que regulan de alguna forma, por ejemplo, de forma urbanística o de ordenación del territorio, dónde debe implantarse y en qué condiciones, por ejemplo, instalaciones industriales. Las instalaciones de biogás son instalaciones industriales al final, ¿no? Y en comunidades autónomas lo mismo. Hay comunidades autónomas que tienen leyes de protección digamos, de protección ambiental rigurosas y que también las hacen cumplir, y otras que están totalmente incumplidas o que ni siquiera existen, ¿no? Por ejemplo, aquí en Andalucía tenemos la JICA, la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, que está obsoleta, ahora se va a reformar, pero que también regula, por ejemplo, las condiciones que tienen que implantarse, por ejemplo, instalaciones contaminantes, ¿no? O sea, que cada situación es muy diferente, ¿no? Pero lógicamente, tanto a nivel de reclamación o de denuncia
como de movilización, digamos, lo que tienes son las herramientas y dirigirte fundamentalmente a tus interlocutores, que son los que tienen que velar por la salud pública, ¿no? Y la calidad ambiental, que son los ayuntamientos y subsidiariamente también las comunidades autónomas. Es la forma también efectivamente, de ejercer la presión, ¿no? Pero al final es una cuestión de buena voluntad, quiero decir, solución Siempre tiene, es cuestión porque, de voluntad claro, política, claro. siempre el problema es ese, voluntad política, pero los instrumentos también son importantes, las herramientas legales y las herramientas administrativas son importantes también cumplirlas y hacerlas cumplir, ¿eh? No solamente en el tema de Claro. voluntad política. No, no, Bueno, el ejemplo que es un ejemplo del libro es un embalse en Lugo que recogía los lixiviados, los purines de macrogranjas, ¿no? Que ha sido denunciado por los vecinos y el TSJ ha dictado una sentencia condenatoria a la, a la comunidad autónoma, en este caso de Galicia, por no ejercer sus competencias de protección ambiental. Y ha sido una sentencia, digamos, muy interesante porque, bueno, los vecinos contaban con el auxilio de 5 peritos que han demostrado precisamente las afecciones ambientales, las afecciones a la salud, las afecciones a los olores, etcétera, etcétera. O sea que la vía judicial también está abierta para hacer cumplir la ley, ¿no? O sea que no solamente es cuestión de voluntad política, sino que a veces es necesario acudir a los tribunales. no, si no quería decir voluntad política, es que no me tengo que haber, buena voluntad, no me he expresado bien. Buena voluntad por parte de la empresa, es decir, si hay tecnología y hay medios hoy en día para que las plantas funcionen con una operatividad, vamos, 100% impecable, si tú te quejas o denuncias una mala praxis y la empresa, digamos, demuestra buena voluntad subsanándolas, pues todo tiene solución, que todo sea eso en este mundo, todos esos problemas sean esos. Es decir, tu planta huele, ¿por qué? Porque es antigua y antes pues no había la tecnología que hay ahora o porque te has relajado o por lo que sea, ¿vale? Bueno, pues toma las medidas necesarias y que no huela, quiero decir. ¿Que pasan muchos camiones? Bueno, pues oye, se dialoga, se llega a un acuerdo y se buscan alternativas, o pasan menos o pasan por otro sitio. Quiero decir, eso me refería con buena voluntad, que a lo mejor falta un poquito de diálogo, ¿no? Que no todo es te denuncio, protesto y tú te giras la cara y no me haces caso y luego vamos a los tribunales. Y quiero decir, debería haber un poquito más de diálogo y canales de comunicación entre la empresa y la ciudadanía para que cuando surge un problema, pues no sé, un poquito a esa buena voluntad me refería, voluntad para subsanarlo. Sí, faltan esas vías de comunicación, es obvio, ¿no? Por las dos partes, ¿no? Pero también por la parte empresarial, no siempre esa voluntad, digamos, de poner por encima o por delante lo que es la protección de la salud y del medio ambiente por encima de los beneficios empresariales, ¿no? Entonces, también los empresarios tienen que darse cuenta que el beneficio empresarial puede ser lícito, pero siempre que evidentemente no ocasione peligros ambientales ni problemas a la salud, ¿no? Y esa mentalidad también tiene que imbuirse los empresarios, ¿no? Y lógicamente la mentalidad también de que cualquier tipo de proyecto industrial, por muy tecnológicamente avanzado y justificado que esté, si no tiene consenso social, no va a tener viabilidad ninguna. Entonces, esa falta, digamos, de experiencia o de pedigrí a la hora de comunicar sus proyectos también le falta a la clase empresarial. Lo digo porque yo tengo contacto con empresarios también, ¿no? Entonces, muchas veces te encuentras de todo, desde gente muy concienciada, por ejemplo, hasta gente que va solamente en búsqueda del interés privado y que solamente pues, que los demás somos unos indocumentados y que somos unos intrusos, ¿no? Esa mentalidad el empresario lo tiene también que superar. Sí, no le va a quedar otra. Creo que a la No le luz de queda lo que otra. está Claro, sucediendo, sí, claro. socialmente no les va a quedar otra. Daniel, voy a seguir contigo, te voy a hacer otra Vale. pregunta. Mira, ahora vamos a hablar de biometano, ¿vale? El biometano inyectado Mm, en red. sí, ¿Consideráis que puede ser útil como sustituto parcial del gas fósil, ¿vale? Del gas natural, en sectores difíciles de electrificar? sin ¿O duda. Sí, veis sí, más riesgos estamos. que beneficios? Los riesgos siempre existen, no hay ninguna actividad industrial que no tenga riesgos, como todos sabemos, ¿no? Pero en este caso, si se hacen las cosas bien, por ejemplo, se hace un biometano con casi 100% o 99%, por ejemplo, de pureza y se inyecta sin evitar, se evita otro tipo de fugas, porque el biometano o el gas fósil o el gas natural en general tiene problemas también a la hora de las conducciones, ¿no? De fugas, de emisiones fugitivas, como se llama, ¿no? Que ahora precisamente se empiezan a detectar, ¿no?
y se inyecta y sustituye, por ejemplo, aparte del gas fósil, la verdad que no tiene nada más que tener parabienes y bendiciones, ¿no? A pesar de que mucha gente piense, pues tengo gente de nuestro mundo ecologista que piense que eso significa hacer el juego, digamos, a las grandes empresas, al oligopolio energético, por ejemplo, en este caso en Agar, ¿no? Pero en este caso, yo creo que ese tipo de razonamiento no tiene justificación. Si tú estás, digamos, detrayendo parte del gas fósil, que todo es importado además, ¿no? Que no solamente tiene factura ambiental, sino factura también económica de la importación, y la sustituyes en parte, por ejemplo, por un gas que tiene una procedencia renovable, yo creo que no hay por qué plantear ningún tipo de pegas al respecto, ¿no? El caso, por ejemplo, que conozco mejor es porque acerca de donde yo vivo, que es la instalación de Miramundo, aquí en Mena Sidón, en Cádiz, que tiene ya el permiso, por ejemplo, tiene un proyecto técnicamente muy solvente, estamos viendo toda la modernización de la planta, y además el gasoducto que entra aquí, que viene de Argelia, pasando por Marruecos, entra directamente por aquí, por Cádiz, por Cerro Atún, atraviesa toda la provincia, y la instalación de Miramundo está al ladito, por ejemplo, de la red, digamos, troncal, ¿no? de este gasoducto, con lo cual inyectar ahí directamente una parte del gas que quemamos, por ejemplo, en las industrias o en las casas, y que sea, por ejemplo, biometano, la verdad que, en principio, en mi opinión, es completamente favorable. ¿Y qué sectores serían para ti los más relevantes, sectores industriales o incluso transporte pesado, serían los más Tres recomendables? fundamentalmente: residencial, transportes e industrial, ¿no? No sé en qué orden, pero las tres, por ejemplo, tienen aplicación, lógicamente, ¿no? Ya hay En- vehículos, por ejemplo, funcionan con gas licuado o con gas comprimido, y entonces, por ejemplo, podrían utilizar perfectamente este biometano. En el caso de la industria, por ejemplo, que tiene una obligación legal de descarbonizarse, por ejemplo, no solamente por la vía de la electrificación, sino también por la vía de convertir gas fósil, por ejemplo, y reemplazarlo en todo o en parte, por ejemplo, por biometano. Sería una línea también muy interesante, ¿no? Y el sector residencial lo mismo, ¿no? Tiene todas las calderas de gas que más o menos todos utilizamos, por ejemplo, que utilizaran en parte o en su totalidad, por ejemplo, el biometano, ¿no? O sea que en los tres sectores, transporte, residencial e industrial, tiene, digamos, visos de permanencia, por así decir, el biometano, ¿no? O sea que biometano bienvenido allá donde sea difícil o casi imposible electrificar. Y se hagan las Coincidimos. cosas bien, correcto. Muy bien, coincidimos. Yo quería Pues hacer una observación, Yolanda, sí, porque desde algunos sectores, inclusive desde el mundo ecologista, se está en contra de la inyección del biometano generado por estas plantas en la red de gasoductos, en la red de Enagas. Enagas es el operador del sistema, ¿no? Del sistema gasístico. Y se está en contra con el argumento diciendo que eso lo que hace es permanentizar el consumo de gas. Es decir, es dar aire a que el gas se siga utilizando. Y bueno, hemos visto en Alemania, por ejemplo, se van a prohibir las calderas de gas domésticas, ¿no? Se ha puesto un año ya de, no sé si es el 2029 o el 2030, para eliminar todas las calderas de gas en las residencias, o sea, residenciales, ¿no? Entonces, ese argumento a mí me parece bastante flojo, en el sentido que si inyectamos un gas renovable, un gas no fósil, ¿no? En las instalaciones ahora mismo de gasoductos, estamos eliminando el consumo de gas fósil, o sea, estamos sustituyendo. Es que el ejemplo es el mismo que con las renovables, es decir, cuando inyectamos energía eléctrica renovable, estamos desplazando a energía eléctrica no renovable. Tema, por ejemplo, de las centrales de ciclo combinado de gas o las centrales de carbón, que ya han fenecido, ya han desaparecido prácticamente, pero por la ventaja que tiene, es decir, la prioridad que tiene la energía renovable respecto a la energía no renovable, ¿no? Entonces aquí pasa una cosa parecida, o sea, cuando tú inyectas gas no fósil en la red, lo que estás haciendo es sustituyendo un gas fósil por un gas renovable, con lo cual, como decía Daniel anteriormente, es un gas que se importa, ahora mismo se está importando fundamentalmente de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? A través de los barcos metaneros que atraviesan todo el Atlántico, ¿no? Y se descargan en las instalaciones de las 7 o 8 instalaciones que hay de gasificación, ¿no? Ese gas es un gas fósil, entonces es un gas que genera gases de efecto invernadero. El gas renovable en principio no genera gases de efecto invernadero porque la fijación del carbono se ha hecho por medios, digamos, biológicos, ¿no? Entonces, la sustitución de un gas por otro
desde un punto de vista ecológico es que no tiene ninguna crítica, a no ser que se quiera eliminar absolutamente el gas en muy poco tiempo, algo que no tiene ahora mismo ninguna viabilidad. O sea, eliminar el gas ahora mismo a corto plazo no tiene ninguna viabilidad. Evidentemente hay que eliminar el gas fósil. Hay que eliminar el gas fósil o reducir lo máximo el gas fósil. Y precisamente la inyección de gas renovable va en esa dirección. Bueno, lo único positivo que podríamos sacar de esto es que la infraestructura ya está. Quiero decir, la que servía para el gas fósil, pues ahora va a servir para gas renovable. Quiero decir que algo positivo se saca de la situación. Esto es un poco Sí, como lo que habías comentado antes de las macrogranjas. Es un argumento que no se sostiene mucho. Ya ahí coincido contigo. no, y luego hay que ver que algunas de las instalaciones de plantas de biogás se diseñan precisamente con una orientación de inyección del biometano en la red gas. Por lo tanto, se colocan cerca de las redes de gas, de Nagas. O sea, y se justifican así. O sea, porque lo que no puedes hacer es un gasoducto, o sea, conectar la planta de biogás con las redes de gas, haciendo una inversión extraordinaria que no sería necesaria si tú ubicas las plantas de biogás cerca de las redes de la gas, ¿no? Eso es lo que tiene más sentido. Y a veces también se critica eso. Y a veces se propone como alternativa el consumo del biogás a nivel local, cosa que no tiene mucho sentido, porque claro, vamos a ver, hemos dicho antes que los residuos orgánicos, para que se produzca la metanogénesis, tienen que estar. Depende, porque hay varias tecnologías, pero tienen que estar a una temperatura de 40 a 50 grados. Es decir, has de calentar el residuo. Bueno, nosotros lo que proponemos es que una parte del biometano que se genere se utilice precisamente para calentar esos residuos y no se utilicen otras técnicas como puede ser la incineración de residuos. Por ejemplo, la planta de Sollana, uno de los aspectos que cuando se tramite la autorización ambiental integrada vamos a decir es que, digamos, el acondicionamiento del residuo, el acondicionamiento térmico para que se produzca la metanogénesis, no se haga quemando, por ejemplo, madera o quemando residuos, sino que se utilice el propio biometano generado en la planta. Es decir, que se produzca algo menos de biometano que se inyecta en la red, pero que se evite la incineración de residuos o la quema de otro tipo de sustancias que pueden tener más riesgo desde el punto de vista ambiental, ¿no? En el caso de las Muy, depuradoras pasa lo mismo también. O sea, las depuradoras ahora mismo están quemando en antorcha, la inmensa mayoría de ellas, el biogás que está generando a partir de la descomposición de los lodos y tal, y no se está aprovechando. Entonces, si ese biogás, por ejemplo, se utilizara, o por ejemplo, por aprovechamiento térmico, serviría para deshidratar los lodos y darles, por ejemplo, un aprovechamiento, pero los lodos tan cargados de agua son prácticamente inmanejables, ¿no? O se podría utilizar también, como hacen algunas depuradoras, para hacer cogeneración, ¿no? Es decir, quemarlo para generar el motor, para generar electricidad y que sirva, por ejemplo, para el abastecimiento energético de las depuradoras, que tiene un gasto eléctrico además fenomenal, ¿no? Entonces, en este caso no hacen falta instalaciones específicas, digamos, de biogás, sino solamente optimizar, digamos, ese biogás que ahora mismo se está desperdiciando completamente, quemándolo nada más, ¿no? muy bien. Me ha gustado mucho que puntualicéis los dos. De hecho, os voy a hacer una pregunta y quiero que contestéis los dos, porque creo que estáis dando bastante juego en vez de una pregunta a cada uno. ¿Vale? Va para los dos, podéis contestar en el orden que queráis. ¿Hay modelos de plantas o experiencias internacionales que consideréis más positivas que otras, replicables, ya lo diré, replicables aquí en España? ¿Qué prácticas implementadas en otros países destacaríais? Por ejemplo, Carlos, si quieres contestar tú el primero. Bueno, nos encontramos con que hay países, como por ejemplo Francia, Países Bajos, Alemania, en donde hay centenares de instalaciones de plantas de biogás. O sea, hay instalaciones que llevan funcionando muchos años. No son ninguna novedad. O sea, aquí el problema que tenemos es que aquí son una novedad. ¿Por qué? Porque no hemos tratado los residuos correctamente y ahora se intenta tratar esos residuos de forma más o menos correcta. Pero vamos a ver, hay instalaciones en Europa
que llevan muchísimos años, que son instalaciones que no generan en principio grandes problemas. O sea, yo creo que, bueno, se trata de coger esas experiencias positivas y trasladarlas aquí. O sea, el IDAE publicó un documento sobre buenas prácticas en las instalaciones de biogás, que las aceptamos totalmente. O sea, son recomendaciones, son 7 recomendaciones de buenas prácticas que están, que recogen experiencias internacionales y que son perfectamente aplicables al Estado español, ¿no? Ese catálogo de buenas prácticas pensamos que sería necesario para la implantación de esas plantas de biogás en España. Daniel. Yo añadiría que hay un error conceptual en lo que entendemos por plantas de biogás. Muchas veces, como ha dicho Carlos al principio, se consideran como instalaciones de energía renovable y no tienen por qué serlo, en definitiva. Es decir, que muchas de ellas pueden ser deficitarias. Una de las críticas, por ejemplo, para combatir algunas plantas se dice que no son rentables, ¿no? Que son deficitarias. Bueno, claro que eso que puede ser deficitaria, ¿no? Un equipamiento ambiental hay que costearlo, ¿no? Entonces, muchas de las, digamos, de la primera ofensiva para instalar hace ya décadas instalaciones de biogás en España fracasó justamente porque la remuneración que se le daba a estos productores de biogás pues no les cubría, digamos, el coste, ¿no? de ese tratamiento, ¿no? Entonces hay que cambiar de mentalidad. Es decir, instalaciones tienen que buscar, lógicamente, la rentabilidad y buscar, evidentemente, aumentar y asegurar los beneficios, pero en muchos casos, por ejemplo, cuando están resolviendo un problema ambiental, lógicamente tienen que estar de una forma, aunque es una palabra, digamos, un poquito denostada, subvencionadas o tienen que estar primadas, porque están, igual que, por ejemplo, tienen primas otras instalaciones, por ejemplo, que resuelven problemas ambientales, ¿no? Entonces, con esta mentalidad, por ejemplo, ya digo, en principio tendrían por qué ser viables, por ejemplo, instalaciones de todo tipo. Hemos dicho antes que no siempre lo pequeño es hermoso, es decir, efectivamente instalaciones grandes que tienen totalmente asegurada la cercanía y la seguridad del abastecimiento de la materia prima, que son los residuos, pueden tener dimensiones, por ejemplo, de decenas de miles de toneladas al año, ¿no? Pero lógicamente sería en muchos casos, cuando los residuos están ya asegurados, sobre todo de un ambiente rural, que fueran, digamos, instalaciones de proximidad, ¿no? O sea que todo vale si se hacen buenas prácticas ambientales, ¿no? Y sobre todo si está asegurado no solamente la tecnología, sobre todo, digamos, el aprovisionamiento del residuo, ¿no? Si está asegurado con bastante, digamos, garantía y hay una cercanía y una proximidad, en principio no habría por qué utilizar solamente un modelo estándar, por ejemplo, de planta de generación de biogás. Muy interesante eso que comentas, Daniel. Entonces, el enfoque es no considerarlas tanto como centros de energía renovables, sino como centros de gestión de residuos. Correcto. Muy bien. Bueno, pues ya vamos acercándonos al final de la entrevista. Una más antes de la pregunta final. Vamos a hablar un poco de políticas públicas. ¿Qué recomendaciones clave os gustaría trasladarle al Gobierno, a las comunidades autónomas y a los promotores del sector que nos escuchen para garantizar que los gases renovables, en este caso estamos hablando de biogás, biometano, se desarrollen con rigor ambiental y sin impacto negativo? Pues bueno, hemos hablado del catálogo este de buenas prácticas del IDAE, ¿no? Que es perfectamente exportable. Y bueno, las instalaciones tienen que, lo hemos dicho, tienen que tener aparte de la licencia ambiental que dan las autoridades, ¿no? Las autoridades municipales en el tema urbanístico y las autoridades autonómicas en el permiso ambiental, ¿no? Que tienen esa competencia. Bueno, pues tienen que tener una licencia social, que hablamos de licencia social y tiene que haber ese proceso de participación previo, tiene que ser un proyecto que no sea impuesto, sino que sea un proyecto en el cual participe la población, ¿no? Y de alguna forma también obtenga ventajas la población, ¿no? Bueno, en algún caso se ha hablado de que haya un incentivo a la población, pues algún tipo, por ejemplo, en el IDAE se habla de reducción de tarifas o yo qué sé, es decir, algún tipo de que la población acoja esa instalación porque le supone alguna ventaja, es decir, alguna ventaja, ¿no?
Entonces, es muy importante eso. O sea, que los promotores tienen que trabajarse mucho el tejido social, que a mí me consta que algunos lo están haciendo. O sea, que yo tengo contacto con algunos promotores y me consta que están haciendo esa labor divulgativa, esa labor de participación. Pero claro, no con un proyecto ya que venga ya elaborado, decir, venga, este proyecto viene aquí y no hay más que hacer. Es decir, no tenéis nada más que hacer que entender que ese proyecto es bueno, etcétera, etcétera. No, o sea, se tiene que implicar a la población y desde sus inicios, o sea, desde sus inicios y tiene que acoger, pues, recomendaciones, sugerencias a la misma población, es decir, que la población vea que puede participar en la elaboración del proyecto y van a ser tenidos en cuenta, digamos, en la redacción de ese proyecto, ¿no? Pues de esa forma se obtiene esa licencia social que hablamos, o sea, que es importantísima, porque si no vamos a tener un conflicto social que va a durar tiempo y va a poner en cuestión inclusive la viabilidad del proyecto. Carlos, si me lo permitís, os voy a hacer un inciso. Un profesional de la licencia social que entrevisté hace, pues no sé, un par de meses o así, me dijo que un proyecto de renovables es bueno o es positivo cuando llegan los 25 años en el que su ciclo de vida termina y el pueblo o el territorio no quiere que se vaya. Así me lo Correcto. dijo. Y se ha dado algún caso, ¿vale? Todavía no tenemos muchos de que ya hayan pasado los 25 años de vida, pero alguno hay. Y me comentaba que ese es el proyecto renovable idóneo. Daniel, te toca. Sí, contestando a tu pregunta, yo me reitero en las 3 Ps que decía al principio, ¿no? Si me encontrara con un ministro, un director general, un consejero, un alcalde, yo le diría, mira, usted lo que tiene para que este proyecto no genere ningún tipo de rechazo y que al mismo tiempo sea aceptado socialmente, tiene primero que partir de una planificación previa, no puede dejarlo solo al albur de la iniciativa privada, tiene que haber una ordenación para saber cuáles son las reglas del juego y qué prioridades establece la administración, sea la que sea, central, autonómica, municipal. En segundo lugar, tiene que asegurar participación real y efectiva, es decir, no solamente someterlo a consultas, sino directamente involucrar, implicar a todos los ciudadanos y darle todo tipo de información y con todo tipo de transparencia. Y luego tiene que recurrir efectivamente a vigilar que este promotor desarrolle las mejores prácticas disponibles, ¿no? Que sea una profesionalidad absoluta, ¿no? Y que establezca algún rigor, aunque suponga un incremento del coste de inversión o del coste de operación y mantenimiento, para que no haya ningún tipo de impacto ambiental que genere problemas en la población, ¿no? Entonces, si ese político, digamos, tiene en cuenta esas 3 advertencias, en principio cualquier tipo de proyecto de biogás no tiene por qué generar problemas. Me quedo con tus 3P, Daniel. Tomo nota. Me ha gustado muchísimo. Acabáis de hacer vuestro pequeño y particular decálogo de buenas prácticas. Entre las Mm. 3P y lo que ha dicho tu compañero Carlos, ya tenemos un nuevo decálogo de buenas prácticas. Bueno, y ahora sí, llegando a la recta final del podcast, la pregunta final que le hago a todos los invitados e invitadas. Lo contestáis primero uno y luego el otro, y es: ¿qué mensaje os gustaría trasladar a la población? Ahora ya a los oyentes que nos escuchen, ya no promotores, ni alcaldes, ni nadie relacionado con el sector, a cualquier persona que nos escuche. A mi vecina, la del Quinto. Empieza tú si quieres, Carlos. Pues vamos a ver, estamos en una época de bulos y en época de muchas afirmaciones que se hacen sin una fundamentación, ya no digamos científica, sino una fundamentación lógica. Muchas veces se dicen cosas que son relativamente absurdas, ¿no? Y hay gente que es permeable, como todo el mundo es permeable a este tipo de razonamientos. Y sobre todo cuando no se dan esas condiciones que hemos dicho anteriormente y que ha expresado también Daniel, ¿no? De que las plantas no reúnen esas condiciones previas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se produce una aceptación a veces ilógica de argumentos que se pueden desmontar uno a uno, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que la población tiene que tener conciencia crítica, que eso es importante, que tenga conciencia crítica, tiene que informarse correctamente, y correctamente quiere decir de buenas fuentes, es decir, de buenas fuentes y no del primero que venga diciendo cosas que pueden ser más o menos aceptables o que pueden tener
hay gente que ya esté no predestinada, pero que ya esté preavisada de que ese argumento es un argumento que le puede convencer, ¿no? Entonces, bueno, pues la población tiene que ser crítica y tiene que, si hay un bulo, pues lo tiene que intentar desmontar, ¿no? Yo creo que las organizaciones ecologistas tienen que cumplir un papel importante, pero también está el mundo científico, el mundo de la academia, el mundo de la universidad, que también tiene que intervenir ahí para establecer lo que son verdades y razonamientos científicos, ¿no? Y que no y que cuestionen de raíz muchas de las afirmaciones que se hacen a veces de forma completamente de forma ilógica y de forma sin fundamentar, ¿no? Daniel, tu Sí, mensaje. en el mismo sentido, yo si me tengo que dirigir a la opinión pública, le pediría incluso le obligaría a dos exigencias. La primera, informarse adecuadamente, efectivamente, evitar ya esa infosicación, esa, digamos, creencia en bulos, en patrañas, en mitos, en prejuicios y tal, y dentro de sus posibilidades, que efectivamente recurra a la gente, digamos, que tiene información, que tiene conocimiento y sobre todo que no tiene, digamos, intereses creados, por así decir, ¿no? Y aquí estamos los activistas, pero eso también, como decía Carlos, el mundo de la ciencia, el mundo de la investigación, ¿no? El mundo académico, ¿no? Entonces, lo primero, estar bien y adecuadamente informado. Y el segundo mensaje sería, digamos, que se comprometa en un sentido amplio, es decir, que no vale solamente ponerse de perfil, sino que tiene que tomar una actitud activa, no solamente individual, sino colectivamente. Entonces, las plataformas, por ejemplo, que intentan presionar para que estas instalaciones se hagan bien, son absolutamente legítimas y son necesarias, ¿no? Entonces, ese, digamos, trabajo colectivo también es importante, ¿no? Es decir, el tener un activismo en la medida de las posibilidades de cada uno, lógicamente, todos somos activistas prácticamente al 100%, pero no hay que pedir ese nivel de militancia, por así decir, pero sí de compromiso, es decir, militancia quien quiera, pero compromiso para todo el mundo. Pues me parecen dos mensajes muy, muy acertados. Carlos, Daniel, Carlos, gracias por haber compartido vuestro tiempo y experiencia con los oyentes. Una conversación muy interesante, me ha gustado mucho. El debate sobre los gases renovables necesita precisamente esto, tanto Continuará. argumentos técnicos como análisis crítico, conocimiento territorial, como habéis demostrado, y diálogo honesto. Muchísimas gracias a los dos. Nada, a ti, un A ti saludo. mismo, sí. Muy bien, Bye. estupendo. Y bueno, en gasrenovable.com tenemos claro que la transición energética solo puede ser justa y sostenible si escucha todas las voces. Asociaciones como Ecologistas en Acción actúan como contrapunto y ayudan a fomentar un enfoque crítico que impulse modelos de actuación responsables, sin duda alguna. Gracias por acompañarnos y por haber hecho posible este espacio de reflexión. Un saludo y nos vemos en un siguiente podcast seguro. Y a ti que nos escuchas, muchas gracias por hacerlo. Recuerda De que puedes acuerdo. apoyar nuestro trabajo suscribiéndote a nuestra newsletter, canal de Spotify y YouTube. Y si te ha gustado esta entrevista, dale like, comenta y comparte. Hasta el próximo episodio. Un saludo y que tengas un feliz día.